Hola, buenas a todos, mi nombre es Pablo Díez y desde aquí voy a comentar lo que es un poquito la historia y la actualidad del Club Ciclista Iberia y la relación de este club con lo que es la pista, con lo que es el velódromo. Primero haré un pequeño repasito sobre la historia de nuestro club y su relación con la pista y después procederé a explicar también en una segunda parte de esta pequeña charlilla de 10-15 minutos sobre lo que ha sido mi trabajo de investigación llevado a cabo en el Velódromo de Zaragoza este último año para poder graduarme como graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que soy actualmente. Bien, hablando un poquito de historia, nuestro club nace en 1924, por eso celebramos ahora su centenario en el año 2024, y ya desde este año comienza la construcción de lo que fue el complejo deportivo que estaba constituido por el campo de fútbol de Torrero y el velódromo de Torrero, una construcción que finalizó en el año 1928, 4 años más tarde. Esto era un velódromo de cemento de 333 metros de cuerda y 6 metros de ancho, unas dimensiones bastante considerables. Y algunas de las fechas a destacar, pues el 28, donde se inaugura, ya vemos aquí una foto de José Catalán, uno de los primeros vencedores, aquí ponen la foto 1928, pues el mismo año de la inauguración debió ser uno de los primeros vencedores de alguna de esas primeras pruebas que se celebraron en este velódromo. En el año 30 se celebra allí un campeonato de España de velocidad y se convierte en uno de los velódromos de referencia a nivel español, junto con el de Palma de Mallorca y el de Barcelona. En el 34 ya empieza un poquito el declive porque los futbolistas empiezan a utilizar también la pelús, la parte de abajo del velódromo, para entrenamientos de fútbol, y finalmente en el año 40, tan solo 12 años después de su construcción, pues se pierde este velódromo en una ampliación del campo de fútbol de Torrero. Básicamente solo duró esos 12 años. Y así hemos estado en Zaragoza sin velódromo hasta el año 1992, en el que se termina la construcción del actual velódromo, que está también en Torrero, cerquita del cementerio, entre el cementerio y dentro de los Pinares de Venecia, al lado del Parque de Atracciones, en el Centro Deportivo Municipal David Cañada, cuya construcción es apoyada por el Consejo Superior de Deportes. Algunas de las últimas novedades en cuanto a esto, pues por ejemplo en el año 2010, con una subvención de unos 300.000 euros, se realiza un proyecto básico de ejecución, remodelación de la pista velódromo y cerramiento de iluminación del campo de BMX, que está pues justo, la pista de BMX está detrás del campo de rugby y detrás de ahí se encuentra el campo de BMX, que entiendo que se llevaría la mayor parte de esta subvención, porque realmente el estado de la pista, ahora vamos a ver cómo está, que es prácticamente, difícil de comprender que se gastase semejante cantidad de dinero. Entiendo que la mayoría ya ha dedicado, como digo, a ese cerramiento de iluminación de la pista de BMX. También, como una de las últimas novedades, pues la Escuela Ciclista Iberia, así también como la Escuela Ciclista Zaragoza, están haciendo uso de esta instalación, a pesar de sus condiciones actuales en las que se encuentra, pues para formar a una gran multitud de futuros ciclistas, trabajando con esas categorías inferiores. ¿Veis? Aquí tenemos la noticia de ya más reciente, del 2022, donde la Federación Aragonesa de Ciclismo denuncia el estado precario del velódromo. Aquí podemos ver en las imágenes el estado actual de la pista ante la administración, puesto que la administración en los últimos 12 años es que no ha hecho nada, básicamente. A pesar de todo esto, hay figuras dentro de nuestro propio club, como puede ser César Latorre, encargado también de la sección de pista de la Federación Aragonesa de Ciclismo, con algunos de nuestros chicos cadetes en competiciones de nivel nacional, en el velódromo de Tafalla, por ejemplo, que se preocupan porque siga habiendo pista en Aragón, por llevar a los chavales a competir, así como este club también, pues con Santi como presidente, con Juan, con Fernando, aquí está Sergio, aquí estoy yo también, que este año hemos sido monitores del equipo cadete, que también está claro que este club apuesta por la formación de estos chavales también un poquito más en el ámbito de la competición, haciendo un esfuerzo increíble y muy merecedor de cierto homenaje. Ya explico un poquito lo que es mi relación con la pista, con el velódromo. Bien, yo acabo el año pasado, julio de este año, he acabado, julio de 2024, mi grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para el cual me conceden una beca de investigación, junto con un ingeniero informático, que lo veis aquí en la imagen de blanco, este es Víctor, que va con la camiseta de Shimano azul soy yo, y lo que nos planteamos era cómo construir un sistema para poder medir coeficiente de aerodinámica en velódromo, ¿vale? Y todo esto, por supuesto, con el apoyo, entre otros, del Club Ciclista Iberia y de la Federación Aragonesa de Ciclismo, que enseguida nos firmaron los justificantes y lo necesario para poder hacer uso de esta instalación del velódromo de Zaragoza para ello, para llevar a cabo la construcción de este sistema para poder medir coeficiente de aerodinámica de ciclistas en velódromo. ¿Cómo se hace eso? Pues entre otras cosas, con un sistema de telemetría que al final funciona como un ciclocomputador, que vemos aquí esta petaquica, que es la que se conecta a todos los sensores que llevamos en la bici, pues velocímetro, cadenciómetro, potenciómetro. Se conecta también en tiempo real con una estación de densidad del aire, medición de densidad del aire, y controlando muchas variables al fin y al cabo. Un sujeto, en este caso era yo el sujeto de nuestro propio estudio, con la bicicleta de contrarreloj. Ahí hablamos del tipo de cubiertas que llevamos. Y al final, con todas estas herramientas que he mencionado, potenciómetro, estación de densidad del aire, velocidad, cadencia, control de la masa del ciclista y control de la presión de inflado, aquí veis algunos de los sensores, hemos podido construir este sistema. Al final integramos todo dentro de una página web llamada Aerocycling Project, que puede estar a vuestra disposición bajo suscripción.
donde ya integramos toda esta parte matemática con todas las fórmulas para poder, donde tratamos pues todos esos datos que recolectamos de resistencia a la rodadura, masa, gravedad, velocidad, potencia, porcentaje de eficiencia. Al final, para calcular la aerodinámica, esta FD que vemos aquí en la fórmula, fuerza de drag, tenemos que tener en cuenta todo el resto de fuerzas que afectan al ciclista, como son la fuerza de resistencia, la fuerza de propulsión, fuerza mecánica, fuerza de gravedad, para al final poder despejar la incógnita que sería pues la aerodinámica. Y al final, pues esta página web lo que hacemos es volcar los archivos del Garmin o los archivos de nuestro ciclocomputador, por ejemplo, con todos los datos recogidos de potencia, velocidad, cadencia, etc. Y al final, pues de una manera muy sencilla, pues podemos comparar el CDA, pues por ejemplo, vamos a imaginarnos que las dos tomas verdes las hemos hecho con un casco aero y las dos tomas moradas con un casco tradicional, ¿no? Con agujeros, escalador, podríamos decir. Y vemos cuál de los dos es más o menos aerodinámico, cuál nos permite avanzar a través del aire a una dada velocidad con una menor resistencia aerodinámica, para mejorar el rendimiento del ciclista, al fin y al cabo. Bueno, aquí me presento un poquito más. También soy biomecánico, titulado por la Real Federación Española de Ciclismo, y eso, pues recibo una beca de investigación este año en biomecánica y optimización aerodinámica, ¿vale? Aquí tenéis mi contacto por si queréis luego también apuntarlo y, bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que os surja. Esto es un poquito el sistema que hemos montado. ¿Veis? Por ejemplo, esto es la estación de densidad del aire. También medimos cinemática, ángulos del ciclista sobre la cabra. Y bueno, pues el trabajo de Víctor como ingeniero informático era básicamente pues montar el sistema. Una vez Víctor, el ingeniero informático, montó el sistema, pues ya tenía su trabajo fin de grado hecho. Pero yo, como os he explicado, soy CAF, Ciencias del Deporte, necesitaba para mi TFG, para mi trabajo fin de grado y mi proyecto de investigación, necesitaba medir algo, tener una fase experimental. ¿Y qué medimos? Pues yo además quería testar nuestro sistema nuevo, recién creado, y se me ocurre medir el CRR, el coeficiente de resistencia a la rodadura, en función a la presión de inflado de las ruedas. ¿Y cómo hicimos esto? Pues durante bastantes kilómetros grabados en el velódromo, hacer que, en este caso el sujeto era uno y era yo, mantuviera una posición fija en los acoples, lo más fija posible durante muchos kilómetros, y lo único que variamos es la presión en las ruedas. Así podíamos comprobar si nuestro sistema era sensible, al no haber cambios en la aerodinámica, qué sensibilidad nos daba el sistema, y si podíamos realmente llegar a registrar cambios en la presión de inflado de las ruedas, cambios en el rendimiento del ciclista. Por tanto, al final mi TFG se tituló ¿Cuánto mejora el rendimiento de un ciclista con la presión de inflado óptima en los neumáticos? ¿Vale? Estudio de caso y descripción de esta relación. En cuanto a justificación de por qué hacemos esto, bien, pues es que resulta que a partir de 20-30 km por hora, muy prontito, la fuerza de drag o la fuerza de resistencia que nos ofrece el propio aire a nivel de aerodinámica es la más importante que tiene que vencer un ciclista para avanzar en terreno llano, como por ejemplo en un velódromo, que no hay desnivel. Pero es que la fuerza de resistencia a la rodadura, que depende completamente del CRR o coeficiente de resistencia a la rodadura del propio neumático, el cual a su vez depende de la presión de inflado del mismo, es la segunda fuerza de resistencia que tiene que vencer el conjunto ciclista-bicicleta en un terreno plano, solo por detrás de esta fuerza aerodinámica que hemos comentado antes, o fuerza de drag, que también se le llama. ¿Y cuáles son los métodos actuales que tenemos para medir esta fuerza de resistencia a la rodadura? Pues podemos medirlo en un laboratorio, en un tambor de rozamiento, como vemos aquí en la imagen, o con pruebas reales en un velódromo, lo cual pues entiendo que tiene mucha más aplicabilidad para pues mejorar, tratar de conocer los datos directamente sobre el velódromo, sobre el tipo de terreno que el ciclista va a rodar, va a entrenar en una situación real y poder mejorar mucho más el rendimiento, pues si conocemos directamente sobre ese terreno la presión óptima de inflado de las ruedas para conseguir el menor coeficiente de resistencia a la rodadura. Bien, en cuanto a la hipótesis, bien, pues mira, nosotros hemos leído los estudios previos. Aquí, por ejemplo, arriba vemos un estudio realizado en un tambor de rozamiento y coincide con las conclusiones realizadas en un estudio en un velódromo como este que vemos aquí, un velódromo olímpico de madera con una superficie impoluta, prácticamente como el tambor de rozamiento, con una superficie súper lisa, súper perfecta, en donde vemos que ambos estudios nos dicen, ¿ves? Aquí van de 4 a 8 bares y aquí también van de 4 a 8 bares y nos dicen que pues a 8 bares, fijaos cómo va la curva para abajo, fijaos aquí también arriba como también va para abajo, tanto en un velódromo olímpico, podríamos decir, como en un tambor de rozamiento, nos dicen que contra más hinchemos la rueda, pues mejor, menor coeficiente de resistencia a la rodadura. Yo digo, pues esto no es posible en un terreno bacheado, no es real, ¿vale? Y al final, pues bueno, pues sacándole partido a nuestro velódromo y las condiciones de nuestro velódromo, que al final son muy similares, pues al tipo de carreteras que nos podemos encontrar, por ejemplo, por las nacionales aragonesas, con estas grietas, con estos baches, con estas imperfecciones, que al final es la aplicabilidad del estudio donde queremos conocer, donde al ciclista le interesa realmente mejorar su rendimiento y conocer con qué presión es más rápido. ¿Por qué intuíamos o por qué sabía que la presión más alta no iba a ser la ideal en un terreno, en un entorno parecido a este, más real? Básicamente porque si esto es una rueda tratando de avanzar y se encuentra un pequeño bache, una pequeña piedrita, una raja en el terreno, lo que sea, se producen, aquí lo vemos ampliado, al tratar de avanzar dos fuerzas, una que nos desplaza hacia arriba y otra que nos desplaza hacia atrás.
Pasa que la que nos desplaza hacia atrás, como nosotros, el conjunto ciclista-bicicleta, pesa más y es capaz de desplazar incluso la piedra o pasar por encima de la rajita en el terreno o lo que sea, realmente la fuerza hacia atrás no la notamos directamente. Igual que la fuerza vertical sí, porque notamos esos baches, esas vibraciones en el manillar o en el sillín. Realmente cuando aplastamos una imperfección en el terreno con nuestra rueda, con nuestra cubierta, se produce una fuerza, tanto con componente vertical como con dirección contraria en la que tratamos de avanzar. Vemos que la resultante es como una diagonal hacia atrás. Es como si cuando cogemos un bache es como tratar de avanzar a contrapelo. Realmente nos está frenando. ¿Cuál es la forma de salvar esto? De volvernos más eficientes frente a estas imperfecciones del terreno. Es coger una presión, esto es como si viéramos la rueda pues, de frente, ¿vale? Un corte de la rueda horizontal, pero visto de frente. Es cogiendo una presión con la que el neumático se amolde a las pequeñas imperfecciones del terreno y no directamente rebote contra ellas y nos haga, pues eso, saltar hacia arriba y hacia atrás, como vibrar, ¿no? Si se amolda con una presión ideal, pues salvamos esa sensación pues como de frenazo, como de que nos empuja el bache, podríamos decir. Fijaos ya en la foto de antes el tipo de cubiertas que se llevaban en aquel primer velódromo de cemento de Zaragoza de 1928, que eran cubiertas bastante anchas para aquel entonces. La locura de los neumáticos de 19 o de 21, o ya llegó pues con corredores como, pues por ejemplo me acuerdo de ver a Pantani antes de subir a algunos puertos en el Giro de Italia o en el Tour de Francia, cambiar incluso de rueda para ponerse una rueda más estrecha y tener menor coeficiente de resistencia a la rodadura. Pero ya cuando llegaron unos asfaltos mejores en la década de los 50, de los 60, de los 70, y ahora fijaos cómo volvemos a darnos cuenta de la tendencia es en una París-Roubaix a montar cubiertas de 28, de 30, de 32, bajarles mucho la presión, porque nos damos cuenta realmente de que contra más bacheado es el terreno o mayores imperfecciones en el terreno, nos interesa llevar una cubierta más ancha al final y al cabo para poder poner unas presiones más bajas, que son las que nos dan rendimiento al fin y al cabo. Ya en aquellos años para nada se daban cuenta de ello, estoy seguro que se daban cuenta de ello y no hinchaban las ruedas tanto y utilizaban unos neumáticos más anchos en esos velódromos pues que se pueden parecer al que tenemos ahora en mal estado en Zaragoza actualmente. Como hablamos, uno de esos objetivos de nuestro estudio era encontrar esa presión de inflado óptima de un ciclista en un velódromo en concreto, que supone este velódromo de Zaragoza una situación más real, con más aplicabilidad a luego querer extrapolar los resultados a una carretera real y mejorar el rendimiento del ciclista y cuantificar esa mejora en vatios, en potencia. ¿Cuál fue el procedimiento? Pues al final utilizando 6 presiones distintas, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 10 bares de presión, grabando más o menos unos 10 laps, 10 registros por cada presión, de unas 2-3 vueltas cada uno, con 2 desarrollos distintos, con un aumento de la cadencia, tratamos de homogeneizar las tomas con cada una de las presiones de la mejor manera posible, y al final se dividió la toma en 2 días, incluimos casi unos 70 kilómetros de grabaciones en total. Y todo esto registrando, pues eso, velocidad, potencia, densidad del aire, masa del ciclista, la presión en bares de las ruedas, un montón de variables como las que hemos nombrado antes. Y al final estos son los resultados, ¿vale? Estos son como si fuéramos pues las 71 tomas que se incluyeron en el estudio. Aquí abajo vemos velocidad en metros segundo y en el eje vertical tenemos potencia. ¿Cómo sabemos además que no influyó mucho el aire? También escogimos 2 días en los que había muy poquito aire en Zaragoza, porque veríamos que los puntitos no se agruparían en torno a una línea. Es normal que a más velocidad, pues obviamente necesitemos una mayor potencia para obtener una mayor velocidad. Pero si por ejemplo nos hubiera entrado viento a favor en alguna de las tomas, pues veríamos como para X velocidad, de repente vemos un punto muy alejado de esta línea, de esta tendencia, porque hemos necesitado muchos menos vatios, o al revés, o muy por encima si nos ha entrado viento de cara de repente, porque para una misma velocidad, pues de repente nos ha entrado viento de cara y hemos necesitado mucha mayor potencia, y sin embargo no, sin embargo vemos pues que todos los puntitos se agrupan muy bien en torno a la tendencia. Tenemos unas R cuadrado lineal de 0,97, R cuadrado cuadrática de 0,98, donde el 1 sería la perfección, estamos viendo un 0,97 y un 0,98, o sea que prácticamente podemos decir que la influencia del aire es nula. Aquí tenemos los resultados y discusión y vemos, por ejemplo, que el CDA, pues veis que varía muy poquito, porque al final es lo que buscábamos que el ciclista mantuviera siempre la posición más fija posible, todo el rato está en 0,24, 0,25, 0,24, ¿vale? Y que todos los cambios los pudiéramos achacar al coeficiente de resistencia a la rodadura, y ahí sí que vemos que cambia con las distintas presiones, y ahora lo vamos a ver mejor representado en una gráfica. Bien, qué distinto es esto, ¿verdad? De esa línea, bien, como para sobreponerla y ver que no encaja. Vemos en azul lo que serían los antiguos estudios científicos, tanto en un tambor de rozamiento como en un velódromo en perfectas condiciones, como esa recta debería ir bajando siempre a mayor presión de inflado, menor resistencia a la rodadura, y sin embargo los resultados que obtenemos nosotros son esta línea roja, ¿vale? Con forma de U, ¿sí? Donde justo los valores de 6, 7 y 8 bares son los que obtienen un menor coeficiente de resistencia a la rodadura. Y tanto 10 bares como 4 y 5 bares, los valores más bajos como los valores más altos, el coeficiente de resistencia a la rodadura se dispara, ¿vale? Por tanto, obtenemos que los óptimos son unos valores de presión intermedios, que esos que nos dan cierta capacidad de amortiguación de las imperfecciones del terreno. Al final, pues, ¿qué hemos visto?
pues que mediante pruebas estadísticas, ¿vale? Hemos considerado lo que hemos dicho, 6, 7, 8 bares como presiones óptimas frente a los no óptimos, que son 4, 5 y 10 bares dentro de las presiones testadas. Además, hemos visto mediante pruebas estadísticas que hay diferencias significativas entre estas presiones óptimas y no óptimas en el rendimiento, vamos, en el coeficiente de resistencia a la rodadura, y también hemos visto que la variable CDA, coeficiente de aerodinámica, es muy estable y tan solo ha sufrido durante las 71 tomas del estudio una variación del 2,62%, o sea que realmente el ciclista mantuvo una posición muy fija con solo cambios del 2,62% durante esas 70 tomas, y nos da también un índice de muestra de la sensibilidad. Digamos que podríamos controlar cambios con nuestro sistema tan pequeñitos como un 2%, un 2,6% en aerodinámica, en cambios de aerodinámica. Somos capaces de detectar todos esos cambios así de chiquititos. Un poquito ya las conclusiones. Vemos pues que claramente hay diferencias significativas entre las presiones óptimas y no óptimas, que los valores de coeficiente de resistencia de la rodadura han sido un 25% mejores con las presiones óptimas frente a las no óptimas, que existe ese rango intermedio óptimo de presiones, que no es infla la rueda todo lo que puedas, sino si vas a pedalear en un terreno con ciertas imperfecciones, no se trata de eso, hay un rango de presiones intermedias óptimas, y al final vimos que se hacía un ahorro total en la eficiencia del ciclista. Si este necesitaba en una posición aerodinámica, en una cabra, en un velódromo, terreno llano, unos 150 vatios para rodar a 31,8 km por hora durante esas 70 y tantas tomas que se incluyeron en el estudio, vimos un 9% de ahorro en la eficiencia bruta del ciclista de escoger una presión óptima a escoger una presión no óptima, que eso se traduce sobre 150 vatios en un ahorro de 14 vatios. Imaginaos si en un día en un velódromo podemos hacer un estudio a cualquiera de vosotros, a cualquier ciclista, profesional o no profesional, y mediante la elección de presiones óptima ahorrarle 14 vatios. Y ya no te digo con el asesoramiento en aerodinámica, ya sea en materiales, en posición, que también podemos medir esos cambios. Al final vemos, pues la aplicación más práctica del estudio es pues que para conjuntos ciclista y bicicleta similares al del estudio, en concreto pesaba 72,38 el ciclista más la bicicleta en un velódromo o superficies no perfectas, utilizando los neumáticos similares a los que se utilizan en el estudio, como son los Continental de 25 milímetros de ancho, recomendaríamos utilizar la presión de 6 bares. ¿Y por qué la de 6 y no la de 7 o la de 8? Pues si con 6 bares ya estamos obteniendo un rendimiento óptimo, probablemente si luego queremos salir a carretera, hacer un descenso o vamos a obtener más grip, va a haber una mayor deformación lateral de la cubierta, por ejemplo en curva, con 6 bares, un mayor agarre, una mayor seguridad y probablemente también una mayor comodidad frente a 8 bares. ¿Vale? Y además ya vemos que el coeficiente de resistencia a la rodadura con 6 bares es muy similar al conseguido con 7 o con 8 bares. O sea que a los ciclistas en situaciones similares les recomendaríamos pues ir a 6 bares. Y con todo esto, bueno, pues digamos que este equipo de profesionales que conformamos este proyecto de investigación nos llamamos Aerocycling Project y quedamos a vuestra completa disposición. Recordaros y homenajear un poquito a este club con el que me he sentido acogido, apoyado, para también tanto pedalearlo un fin de semana como para poder llevar a cabo este tipo de trabajo y de investigación, que parece que incluso que las fotos han pasado muchos años, pero no ha cambiado tanto. O sea que enhorabuena por la antigüedad y por seguir existiendo y haciendo esta labor, formando a chavales, salidas cicloturistas, facilitando la investigación en nuestro campo, en ciclismo, en biomecánica, en aerodinámica. Así que muchas felicidades al Club Ciclista Iberia por sus 100 años. Y nada, pues con todo esto, muchas gracias, aquí me despido y ahí tenéis mi contacto. Cualquier duda, encantado de atenderos.